Amigos, un saludo a todos, espero que estéis todos bien. Bueno, vamos a ver un vídeo rapidito sobre el tema de Visual Studio del Visual Studio Code con Platformio. Ya sabéis que yo utilizo este editor, aparte también del Arduino IDE, del propio integrador de Arduino para programar controladoras, tanto Arduino como SP32, etcétera, etcétera. Ya sabéis que en el canal tenemos una sección dedicada a esto también, para ver los dos. Y entonces, en este caso vamos a ver un vídeo sobre el tema de la actualización que me habías preguntado para actualizar el platform, bueno, con lo que es el Visual Studio. Mirad, el tema de las actualizaciones, yo aconsejo que las llevéis siempre al día, por temas de seguridad, por temas de errores, por temas de cosas nuevas que se van integrando, y entonces os aconsejo que siempre las llevéis al día. Entonces, de todas formas, aquellos que tengáis instalado el Visual Studio Code no es una cosa de las que tengáis que preocuparos porque se encarga de forma automática. Cuando arrancamos el Visual Studio Code, a mí me sale aquí, mirad, si yo le doy, que me da la cosa hecha, se va a poner a buscar, me va a decir que no hay nada, claro, porque yo lo tengo actualizado. Pero lo normal es que si hubiera algo, pues él diría, una vez que ha dicho buscando actualizaciones, os dirá descargando actualizaciones y os dirá instalando actualizaciones. Una vez que termine la actualización, él solo te dirá reiniciar para aplicar, es decir, volver a reiniciar lo que es el Visual Studio Code para que entren en funcionamiento las actualizaciones que hay. Una vez que cargue, en la siguiente reinicio, cuando le hemos dado a reiniciar, os va a salir que en el centro las actualizaciones que mejor dicho, más que la actualización nos va a decir qué es lo que trae esa actualización nueva con respecto a la versión anterior. Siempre tenéis la página, a ver, ¿dónde está aquí? Siempre tenemos la página de Visual Studio Code para ir, ¿vale? Y ver lo que hay. Yo aquí me voy siempre aquí. De hecho, aquellos que no tengáis el Visual Studio Code para instalarlo, directamente vais a la página de Visual Studio Code, le dais a descarga y elegís según la plataforma que tengáis, Windows, Macintosh o lo que es Linux para descargar, ¿vale? En mi caso yo descargo Windows. Bueno, mira, mientras que carga, el ordenador un poco lento. Si yo me voy a updates, a lo que son actualizaciones, me va a decir la última versión que hay. Comprobaremos si es la nuestra. Ya os digo que si no es la nuestra y tenemos una anterior, él se encargará solo de actualizar. Y vemos qué es lo que hay de la nueva. La nueva, si mal no recuerdo, era la 1.112. Y bueno, una de las cosillas nuevas que van integrando, pues ha sido el tema de la inteligencia artificial, que ahora está muy de moda, a lo bestia. Y bueno, pues integraron varias cosas. Mirar, integraron por un lado el Copilot, que ya sabes que el Copilot, este de aquí, es la versión de Microsoft de lo que es un asistente como ChatGPT o Gemini o Claude, que lo que hace es eso, asistiros en la creación de código, en los errores y un montón de cosas, es bastante útil. ¿Mm? Después tienen aquí un MCP Server, que es una cosa también relacionada con el tema de la inteligencia artificial para crear vuestro propio servidor es un sistema de base de datos, ¿vale? Las inteligencias artificiales que nosotros reconocemos son aquellas que vemos en el PROM, en la pantalla, que es un chat, como ChatGPT y demás. Pero detrás de ella, aparte del sistema de aprendizaje, hay también una conexión con bases de datos, porque imaginaros que tengáis en vuestro ordenador, pues bueno, yo que sé, documentos de la carrera de Derecho, por poneros un ejemplo, ¿no? Hay un montón de ficheros y cosas de ese estilo. Buscar dentro de esos miles y miles de ficheros que tengáis pues es tedioso, aparte de que es enorme el tiempo que te necesitáis. Si tenéis un asistente, una inteligencia artificial que es capaz de coger, acceder a esa base de datos que tenéis con todos esos documentos en tiempo real y buscar lo que le habéis dicho que necesitáis, la aplicación es en tiempo real. O sea, él se va a conectar o mediante MCP o mediante RAG, que es otro sistema también, para conectarse a base de datos y va a sacar la información de lo que le habéis pedido. Eso lo va a hacer él en segundos. Entonces, fijaros la potencia que tiene. Luego tiene la depuración de lo que es integrada dentro del navegador. Tiene soporte para el tema de... Es un agente para el tema de uso de imágenes en vuestros trabajos. Y luego no tiene el monorepo que nos voy a explicar lo que es. Si queréis entráis dentro y él os va a explicar claramente lo que es. Entonces, como esto solamente es para explicaros la actualización, simplemente comentaros dos cosas. O la hacéis desde aquí, descargando la última versión, ¿vale? Si no la tenéis instalada, o bien desde el propio terminal en buscar actualizaciones. Por esto descargamos la última versión del Visual Studio Code y de todo lo que tengamos instalado. Recuerda que nosotros utilizamos en este caso el Visual Studio Code con Platformio para para el tema. Claro, tenía aquí una cosa hecha en Platformio que la he borrado y me está diciendo que hay un error porque el sistema de Platformio lo usamos para integrar la base de datos, integrar
en la utilización de código con microcontroladoras. Pues listo, amiguetes. Nada más. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, me preguntáis en el canal, me preguntáis en el propio vídeo o lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Un saludo, cuidaros mucho, por favor. Hasta la próxima.